¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad, en el curso de física, vamos a trabajar un temita más llamado fases de una sustancia. Vamos a empezar definiendo las fases. Aquí en este cuadrito que te voy a mostrar a continuación, voy a hablar de las tres principales fases de una sustancia. ¿Cuáles son? La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Empecemos por la fase sólida. Te voy a dar las principales características. Primera, dice que tiene forma y volumen definido, debido a que sus moléculas están muy cercanas unas con otras, sin moverse, solamente llegan a vibrar. Y las fuerzas de cohesión entre sus moléculas son muy grandes. Y eso lo podemos ver aquí en la imagen, fíjate acá. ¿Cómo están sus moléculas? Están muy juntas. No hay espacio en movimiento, solamente vibran. Vamos ahora a la fase líquida. También sus principales características. Tiene forma variable y volumen definido. A ver, repito esto. Forma variable y volumen definido. Esto quiere decir que adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Debido a qué? A que sus moléculas están más alejadas que en los sólidos y se mueven con mayor libertad. Aquí la fuerza de cohesión entre sus moléculas es menor que en los sólidos. Fíjate bien, estamos comparando sólido con líquido. Mira la imagen. Aquí sus moléculas, ¿cómo se encuentran? Se encuentran más separadas que en el sólido. Significa que aquí las moléculas ya tienen movilidad, ya se pueden mover, ¿cierto? Se mueven con mayor libertad que en el sólido. Veamos ahora la fase gaseosa. Característica de la fase gaseosa. Dice, no tiene forma ni volumen definido, ya que las moléculas están más alejadas que en los líquidos. De nuevo estamos comparando una con otra y se mueven a altas velocidades. Aquí las fuerzas de cohesión entre sus moléculas son muy pequeñas. Vamos a ver una imagen. Déjame mover esto por acá. Mejor por la parte de acá. Ahí está. Fíjate en la imagen. Sus moléculas están más separadas que en el líquido y más que en el sólido, ¿no? Comparando entre ellos. Aquí las moléculas tienen mayor movilidad, se pueden mover libremente, ¿cierto? Porque justamente su fuerza de cohesión es menor que en el líquido y mucho menor que en el sólido. Ahora me toca hablar de el cambio de fase. Veamos la definición de cambio de fase. ¿Qué es el cambio de fase? Ahí dice lo siguiente. Al suministrarle, o sea, al darle calor o quitarle a las sustancias, las moléculas empiezan a moverse con mayor o menor velocidad, lo que origina un reacomodo de estas y el paso de la sustancia de una fase a otra. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo le doy calor a una sustancia, obviamente eso genera que las moléculas se muevan con mayor facilidad. Eso implica un reacomodo de ellas, ¿no? Y cuando las moléculas se reacomodan, van pasando de una fase a otra. Fíjate en el esquema que está aquí, a esta pequeña imagen, fíjate acá. Aquí te estoy mostrando los principales cambios de fase de una sustancia, los más conocidos. Tengo el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Fíjate en la flecha, aquí las flechas van hacia la derecha y aquí las flechas van hacia la izquierda. Cuando las flechas van hacia la derecha significa que el cuerpo o la sustancia está absorbiendo calor, se le está dando calor. Cuando las flechas van hacia la izquierda significa que se está liberando calor, se libera energía. Recuerda que el calor es un tipo de energía, se libera calor. Ahora, ¿cómo se llama el cambio de fase del estado sólido a líquido? Se llama fusión. ¿Cómo se llama el cambio de fase del líquido a gaseoso? Se llama vaporización. ¿Cómo se llama el cambio de fase del estado gaseoso al líquido? Condensación. ¿Y cómo se llama el cambio de fase del estado líquido al sólido? Se llama solidificación. Cuando la sustancia pasa de frente del estado sólido al estado gaseoso, se llama sublimación directa. Y cuando la sustancia pasa de la fase gaseosa a la fase sólida, se llama sublimación inversa. Vamos a darte un ejemplo de sublimación directa. La sublimación directa ocurre en la naftalina. La naftalina se encuentra en estado sólido. Cuando es sometida al calor, las moléculas se separan bruscamente y no pasa por el estado líquido, pasa de frente al estado gaseoso. Se sublima. Es una sublimación directa. Ahora,
las flechas que están aquí en medio, ¿no? De fusión, vaporización, condensación y solidificación, en esta parte nos estamos refiriendo básicamente al agua. Pero cuando el agua pasa de estado sólido gaseoso se llama vaporización. Y cuando el agua pasa de gaseoso a líquido, el cambio de fase se llama condensación, porque yo sé que muchos de ustedes leen y en internet van a encontrar mucha información sobre esto. Y van a encontrar que de repente por acá dice licuación. Eso es tomando desde el punto de vista de la química, ¿no? Eso es para una sustancia en general. Pero esto es básicamente para el agua. Vamos a ver ahora ciertas características que se cumplen cuando ocurre un cambio de fase. En este cuadrito dice que durante el cambio de fase la temperatura del cuerpo no cambia. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, te voy a explicar. Vamos a suponer que tengo un cubo de hielo y que ese cubo de hielo se encuentra a 0 grados Celsius. Si ese cubo de hielo o a ese cubo de hielo se le aplica calor, se le da calor o se le suministra calor, las moléculas se comienzan a separar y ocurre el cambio de fase, pasa de sólido a líquido. Pero solamente cuando ha ocurrido el cambio de fase, en ese instante, si yo tenía antes hielo a 0 grados, ahora obtendré agua a 0 grados. La temperatura del agua no ha cambiado. El calor que se le ha dado solamente ha servido para justamente lo que dice la definición, para que se produzca un reacomodo de moléculas, nada más. Por ejemplo, yo tengo agua, ¿no? en un hervidor o en una olla, en un recipiente hirviendo en la cocina. Cuando el agua hierve a los 100 grados Celsius. Esa agua que está hirviendo se encuentra a 100 grados Celsius. Y el vapor que sale del hervidor o de la olla cuando el agua está hirviendo, ese vapor también sale a 100 grados Celsius. Porque ese calor que se le da, que se observa cuando burbujea el agua, sirve solamente para el reacomodo de moléculas. No sirve para subir o bajar temperatura. Me dirán, profesor, pero si sigue estando en el fuego, va a aumentar más la temperatura, va a pasar a 110, 120. Claro que sí, ya eso es cuando está en un tiempo prolongado sometido al fuego, al calor. Pero cuando solamente ocurre el cambio de fase, en ese instante no hay cambio de temperatura. ¿Ya? Aquí está lo que te decía, mira, dice que todo cambio de fase se da a una temperatura determinada. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que te di para el agua. El agua para que se derrita, el hielo para que se derrita debe estar a los 0 grados Celsius. O el agua para que hierva debe estar a los 100 grados Celsius. Eso me lleva a mencionarte lo siguiente. Esto es básicamente para el agua. Pero supongamos que tengo un trozo de metal y quiero derretirlo. Bueno, los metales tienen su temperatura de cambio de fase. Y todos tienen una temperatura diferente. Por ejemplo, el oro se derrite a una temperatura distinta que el cobre, ¿no? Entonces, eso también me permite caracterizar a la sustancia. O al cuerpo, como lo quiera llamar. Déjame mover esto para la parte de acá. Ahora sí. En el siguiente cuadrito dice que las nubes, la niebla y el rocío son fenómenos meteorológicos que nos hacen visible el vapor de agua que hay en la atmósfera. Claro, las nubes son agua en estado gaseoso. Por eso que cuando ocurre la lluvia, ¿qué pasa con la lluvia? Ocurre justamente la condensación. Las nubes que estaban en estado gaseoso pasa a estado líquido. Esto de acá también tiene que ver mucho con la presión, ¿ya? Pero ya no vamos a hablar mucho de la presión, solamente del cambio de fase que ocurre en la sustancia, nada más. Bien, toda esa teoría que te acabo de explicar la vamos a plasmar aquí respondiendo a ciertas preguntitas del Aprende Más. A ver, vamos a ver. Vamos a completar adecuadamente los espacios en blanco. Vamos a mover la imagen para acá. Bien, yo creo que ya estamos bien. Primera premisa, dice, los tres estados fundamentales de una sustancia se llaman, esa pregunta creo que es muy sencilla, se llaman estado sólido, líquido, ahí estará, y gaseoso. Ahí está la respuesta, sólido, líquido y gaseoso. Segunda premisa, dice, la fase, hay un pequeño espacio, se caracteriza por poseer forma y hay un espacio definido. Eso ya creo que ya me va a dar una idea, ¿no?, de qué voy a responder. ¿Qué fase es? La fase sólida se caracteriza por poseer forma y volumen definido. Claro que sí, es la única fase que tiene definido la forma y el volumen. 3, o premisa número 3, ¿no? La fase, hay un pequeño espacio, posee volumen, otro espacio, pero forma variable. Ya de que aquí dice forma variable, ya creo que ya tenemos la respuesta, ¿no? Ahora vamos a ver.
Exactamente, en la fase líquida posee volumen definido, pero forma variable, ¿no? Es por eso que les dije que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Cuarta premisa, en la fase hay un espacio de una sustancia, su volumen se puede comprimir. A ver, ¿en qué fase la sustancia se puede comprimir? Ahí está la respuesta, solamente en la fase gaseosa. Los líquidos y los sólidos no se pueden comprimir, ¿no? Solamente la fase gaseosa es la que se puede comprimir. 5. En la fase hay un pequeño espacio de una sustancia, la fuerza de cohesión es menor que en la sólida. ¿En qué fase la fuerza de cohesión es menor que en la sólida? En la fase líquida. Pero me dirán, profesor, también en la fase gaseosa, sí, pero si hacemos una comparación diríamos que en la fase gaseosa es mucho menor, ¿ya? Premisa 6 dice hay un pequeño espacio, y gases son llamados también. Esto en la parte teórica no lo he mencionado antes porque aquí te lo voy a decir. Vamos a ver qué respuesta encaja ahí. Dice, los líquidos y gases, ¿cómo se les llaman? Fluidos, claro que sí. Cuando hablamos de fluidos nos referimos a líquidos y gases. O sea, líquidos y gases son también llamados fluidos. ¿Por qué se le llama así? Porque pueden fluir libremente a través de ciertos conductos o cañerías o viajan con facilidad. Por eso se les llama fluidos, porque fluyen. Vamos ahora a hacer un poquito de aplicación de información. Aquí me parece que tenemos que encerrar la alternativa correcta o la respuesta correcta, ¿no? Vamos a dar lectura. Primera premisa, yo creo que está muy sencilla. Dice, el agua y el alcohol son ejemplos de fase. Obviamente que sólida no, gaseosa menos. Acá me habla de un cambio de fase. Yo creo que la única alternativa correcta es la fase líquida, ¿no? El agua y el alcohol se encuentran en fase líquida. Siguiente premisa. Dice el oxígeno. Ahí estamos. El oxígeno y el argón son sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en fase D. ¿En qué fase se encontrarán? Yo creo que el oxígeno es muy conocido, ¿no? El oxígeno es un gas. Y el argón también es otro gas. O sea que ahí está la respuesta ya. ¿En qué fase estarán el oxígeno y el argón? En fase. Ahí va la respuesta. Ahí está. Gaseosa, ¿no? Gaseosa. La fusión no, la evaporación tampoco, porque son cambios de fase. La solidificación también y la sublimación también son cambios de fase. Bien, chicos, espero que haya sido de tu agrado la clase, que me hayas entendido. Recuerda que puedes profundizar un poquito más desarrollando lo que está en tu tablet, de Aprende Más. Ahí hay mucho más ejercicios que puedes desarrollar. Cualquier pregunta que tengas me la haces saber vía intranet o en las sesiones Zoom que ya tendremos más adelante, ¿bien? Nos vemos y cuídense mucho.